¿ya? Así que Vale. mañana voy a subir todas las notas, sí. Ya. Pero están buenas, de hecho están mejor que las de la mañana. Esperemos que sea suficiente. Así que, no, de más que le alcanza, muchacho. Profesor, Dígame. hola, Julio, acá, Julio Mejías. Consulta, profesor, ese día de la prueba yo tuve varios problemas, o sea, tuve algunos problemillas para poder subirlas a la plataforma, pero le mandé la prueba por correo. Sí. No tuve ninguna respuesta ni nada, entonces tengo bastante miedo si es que no la recibió, si es No, que sí la recibí. Particularmente perfecto. también tuya, Julio, las tengo, ¿ya? Ya, Ahora, genial. en caso de que cuando yo abra el archivo ¿Ya? no pueda abrirlo porque está dañado o cualquier cosa, yo mando un correo de vuelta, ¿ya? Ah, ya. Por mi parte, no respondo todos los correos porque son demasiados, ¿ya? No, me imagino. Está mal en esa forma porque ustedes necesitan una retroalimentación, pero por eso yo dejo habilitada el aula virtual para este tipo de efectos, ¿ya? Ya. Así que como caso eventual, yo dejo el correo para que en el caso de que si tuvieran algún problema o alguna dificultad, puedan solventarlo por medio del correo, ¿ya? Pero la vía formal debiese ser el aula virtual. No, sí. Ya, pero me quedo tranquilo, pero. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Sí, a mí me pasó algo igual que el compañero. En estas dos últimas pruebas yo no hubo caso de poder subirla, incluso antes de la hora no hubo caso de que las cargara en el aula, así que también se las mandé por correo, las dos últimas pruebas. Claro. Sí. No sé, recibí varios correos. Me imagino que por lo mismo, seguramente en algún minuto todos quisieron subirla al mismo tiempo, entonces evidentemente la página seguramente no da para ello. Por eso como alternativa les di mi correo, ¿ya? Si mandaron el correo y escribieron bien los datos, evidentemente yo los tengo, ¿ya? Ahora, no penalicé a nadie por el tema de si se demoraron un poco más en la entrega, producto de la subida de los archivos, ¿ya? Así que como estamos en pandemia y hemos tenido que ser igual un poco más flexibles en ese sentido, no los he penalizado si es que se atrasaron al subir los archivos que ustedes desarrollaron, ¿ya? Ya, profe, la otra pregunta, esta es la cuarta nota, ¿cierto? Esta es la tercera nota. Ya es la tercera. ¿Y qué Sí. va a pasar con la cuarta nota? ¿O vamos a cerrar con tres? Bueno, adelantando entonces tu pregunta, posterior a que nosotros revisemos el primer problema y el segundo, vamos a definir qué es lo que decide la mayoría, ya para completar esa cuarta calificación, porque como sabrán, se pide en la universidad 4 notas para cerrar el curso, ¿ya? Así que ahí lo vamos a definir en base a la mayoría, ¿ya? ¿Por qué les doy esta opción? Porque hay muchos de ustedes que están en práctica y están con proyecto integrador y entiendo que tienen un poquito menos de tiempo y por ahí podría ayudarlos en ese sentido, ¿ya? Así que vamos a definirlo, ¿ya? Para que puedan, no se vean perjudicados en Ya base a que la tocó última. ya que tocó el tema de la práctica, profe, yo ¿Sí? la terminé hace rato y no he recibido nada de si está aceptado o no. ¿La subiste al aula virtual o no? No, se la mandé hace tiempo. Hace como... Ya. Porque yo les di una retroalimentación a todos los que lo subieron por medio del aula virtual, Es que a mí no me ¿ya? apareció por ejemplo, yo he visto otro compañero y le aparece como un ramo, a mí no me aparece Sí. nada de la práctica. Ya hay que ver tu caso entonces para saber si te inscribieron o no, ¿ya? Sí, En porque la caso de Carmen que me no, dijo que estaba todo recibido y todo, que faltaba como en la revisión suya, ¿no? Que iba a hablar con usted, pero al final no me respondieron nada más. sí. El último documento que en general falta tiene que ver con una rúbrica relativa al informe de práctica, ¿ya? Y eso es un documento que yo tengo que escanear, ¿ya? Entonces, bueno, no deberían saber esto, pero yo me cambié de casa hace un tiempo, hace poco tiempo, y no he podido escanear esos documentos, ¿ya?
Así que creo que hace como 2 o 3 semanas subí todos los documentos que yo tenía. Ya, así que, bueno, si tú tienes toda la documentación al día, evidentemente eh, ya subí yo los documentos que correspondían y estaríamos en regla, ya, en tu caso. Pero sin embargo lo voy a revisar, ¿ya? Para que Ya, profe. no quede un sinsabor o alguna duda. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Bien. Ya, Profesor, profesor, disculpe, pero usted está viendo el tema de la práctica, porque le hago la consulta porque tengo muchas consultas que hacer, entonces para poder hacérselas llevar a su correo, si es que se puede. sí, ningún problema. Ningún problema. Ya, genial. Muchas gracias, profe. Ok. Ya, ahora sí. Bien. Veamos entonces el desarrollo de este ejercicio relativo a el diagrama PERD. Se pedía entonces, resumiendo, el diagrama de flechas, ¿cierto? Que es la base para poder desarrollar este ejercicio, la ruta crítica, los días en que se debe desarrollar el proyecto para cumplir con el nivel de incertidumbre deseado y finalmente elaborar un gráfico para tener una perspectiva general respecto a la probabilidad acumulada que se da en base a distintos días deseados. Bien, bueno, este era el ejercicio en el cual se compartió una tabla con actividades que van desde la A hasta la O. Están también consideradas las restricciones que se pueden ver plasmadas acá por medio de la precedencia y los tiempos estimados, tanto el optimista, el más probable y el pesimista. ¿Ya? En base a estos 3 tiempos, uno puede sacar un estimador, ¿ya? Y con ese estimador tener una visión más certera de lo que podría eventualmente demorarse dicha actividad, considerando, ¿cierto?, estos tiempos optimistas, más probables y pesimistas. Quería rescatar algunos conceptos como para refrescarles un poco la memoria, que en base a este método, que es probabilístico, ¿cierto?, porque se incluyen probabilidades, la desviación estándar se define como el tiempo pesimista menos el optimista, dividido todo esto por 3,2. Y si uno elevase al cuadrado esta desviación estándar, obtendríamos la varianza. El estimador se calcula por medio de esa fórmula que se comparte al final, donde se suma el tiempo pesimista, el tiempo optimista y 4 veces el tiempo más probable. Y todo ello se divide por 6. Bien. En base entonces a todas las actividades que tenemos y también a las restricciones, queda el diagrama tal como se presenta en esta diapositiva, ¿ya? Desde el nodo 1 salen A, B y C, ya que no tienen una precedencia. Desde el nodo 2 está D y E, porque nacen de A de forma análoga. Está la actividad FG, que nacen de B, y también HI, que los precede C. Bueno, y ahí empiezan ustedes, ¿cierto?, poco a poco a desarrollar esta red, formando este diagrama completo. En este caso, los números que acompañan a las actividades corresponden al estimador que tiene como sigla T sub E, ¿ya? O T, tal como se comparte aquí. Después de eso, se define una ruta crítica, ¿cierto? En base a todas las rutas que se puedan dar, la ruta crítica corresponde a aquella que dura más tiempo en desarrollarse. En este caso, la ruta crítica estaba compuesta por las actividades B, G, L, M y O. ¿Ya? Esas 5 actividades corresponden a la ruta crítica y también a las actividades críticas de este proyecto. Al hacer el cálculo del estimador,
que tiene que ver con T sub E, aparecen, ¿cierto? A modo de resumen, todos estos valores, ¿ya? Y destaqué en amarillo aquellos que corresponden a los de la ruta crítica, ¿ya? B, G, L, M, O. Y para hacer los cálculos respectivos necesitamos nosotros determinar la varianza, ¿ya? Esta varianza también se puede tabular y por medio de una fórmula, bien digo, llevarla a cabo, ¿ya? Suman entonces cada una de las varianzas correspondientes a las actividades críticas, lo cual resultará 10,45 y aplicándole la raíz obtendremos nosotros la desviación estándar, que en este caso era de 3,23. ¿Qué otro dato importante necesitamos rescatar de acá? Que el periodo de tiempo que demora este proyecto es de 33,83 días al sumar cada uno de los estimadores relativos a las actividades críticas. Como no podemos considerar 33 y fracción, se aproxima a 34 días. ¿Ya? Con estos datos, que son relevantes para poder determinar la probabilidad, nosotros estimamos en base a distintos días deseados en los que a mí me gustaría terminar el proyecto, un gráfico. ¿Ya? Bueno, este valor Z corresponde a la diferencia entre la duración deseada, la que yo idealmente pretendo proyectar y en la cual a mí me gustaría terminar el proyecto, la duración estimada, dividida por la desviación estándar. ¿Ya? Con este valor de Z, podemos nosotros entrar a esta tabla de probabilidades, que es de tipo normal estándar, y por medio del valor Z, obtenemos nosotros la probabilidad asociada a ese valor. ¿Ya? Si Z, por ejemplo, fuera menos 2, obtendríamos una probabilidad de 0,0228, que representa un 2% de probabilidades en base a ese Z dado. ¿Ya? Bien. Entonces, para los distintos días deseados que yo impongo, ya esto es como una función basada en Z en este caso, yo impongo un valor a D y en este caso coloqué desde el 26 al 40, ¿ya? Con el fin de obtener un barrido más completo simplemente. Perdón. Si se fijan, si yo impongo el valor deseado D como 34, que corresponde al valor de T, ¿ya? En este caso, si como se igualan el D y el T, Z equivale a 0 y obtengo un 50% de probabilidades de que efectivamente se complete en 34 días el proyecto. Entonces, ¿cuál era la idea? Determinar un porcentaje menor al 15% de incertidumbre. Podríamos llamar de alguna forma que aquí tenemos un 50% de certidumbre que efectivamente se cumpla y un 50% de incertidumbre porque no sé si se va a cumplir o no. ¿Ya? Al darle distintos valores a D, ¿ya? En el caso en el que yo quiera terminar el proyecto en 38 días, obtengo un valor Z de 1,24, lo cual representa un 88%, lo cual es menor al 15% de incertidumbre que se pide. ¿Ya? Entonces, para el ejercicio que nosotros ideamos, ¿cierto? Con 38 días yo doy cumplimiento con el porcentaje de incertidumbre deseado. ¿Ya? Entonces, esa era la respuesta para poder obtener el puntaje completo. Más
un gráfico en el cual ustedes podrían haber considerado tan solo 4 de estos valores, ¿ya? Con el fin de que no les cargara tanto la mano respecto a los cálculos a desarrollar, ¿ya? Entonces, esta probabilidad acumulada, que está en forma porcentual, ¿cierto? En el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas tenemos el valor D, ¿ya? Probabilidad y el valor D relativo a los días deseados en que yo quiero que se termine el proyecto. Esta tabla nace de estos valores que están acá. De D, que tiene que ver con el eje de las abscisas, y la probabilidad acumulada, que tiene que ver con los porcentajes relativos a la probabilidad asociada a los días deseados. ¿Mm? Bien. Ese es entonces la primera parte de la prueba, el ejercicio número 1, relativo al diagrama PERT. En este caso, recuerden que este caso en particular tenía 12 puntos, acá tenían 10 puntos por llevar a cabo todo este desarrollo, y así se iba distribuyendo en base a lo que uno iba solicitando, ¿ya? El diagrama de flechas, ¿cierto? Tenía 15 puntos, y la ruta crítica otros 5 puntos más. Esa era la forma entonces de obtener el puntaje completo, que ya he visto que algunas personas efectivamente lo han logrado. Bien, esa sería entonces la primera parte. Vamos por la segunda parte. Déjenme revisarlo acá. Voy a buscarlo un ratito. Ténganme paciencia. Un minuto.
Ya, ahora sí, les puedo compartir entonces el PowerPoint. Acá. Bien, dice el segundo problema, grafique por medio del diagrama de flecha las 15 actividades que se tabulan en la tabla que se expone a continuación y por medio del método CPM determinar las fechas tempranas y tardías, así como también las holguras totales y libres, según corresponda. Para presentar los resultados, elabore una tabla en la cual indique cada una de las variables indicadas, fechas tempranas, fechas tardías, holguras totales y libres. ¿Ya? Este problema tenía un puntaje de 30 puntos. ¿Ya? Para no perjudicarlos, porque algunos de ustedes no hicieron la tabla, sino quizás por tiempo no alcanzaron a llevarla a cabo, estos 30 puntos los desglosé en 10 puntos relativo al diagrama de flechas, 5 puntos por el tema de la ruta crítica y los otros 15 puntos distribuidos en esta tabla que se pedía, ¿ya? Para que lo tengan claro. Ahora, aquí están las 15 actividades, desde la A hasta la O, está la precedencia y también se comparte la duración. En base a estos datos, ustedes pueden llevar a cabo este diagrama de flechas, en el cual, si se fijan, parte con el nodo 1, las actividades A y B, dado que no tienen precedencia. La actividad C se desarrolla a partir de la actividad A. De forma análoga, la actividad D se desarrolla a partir de la actividad B. ¿Ya? Ambas actividades C y D concurren al nodo 4 en este caso y dan paso al desarrollo de las actividades E, F y G. La actividad H es precedida por la actividad E, la actividad I por la actividad F. ¿Ya? H e I llegan al nodo 9 que da paso a la actividad K. ¿Ya? Solamente H e I abren, por decirlo de alguna forma, abren la actividad K más esta actividad J que está unida, ¿cierto? De alguna forma a este nodo por medio de esta actividad ficticia. Desde la actividad J están las actividades M y la actividad N. ¿Ya? Y bueno, posteriormente eso era como lo más complejo. La actividad L nace a raíz de la actividad K y la actividad O nace a raíz de la actividad N. Y terminamos en este caso en el nodo 12. ¿Ya? Bien, ese era el diagrama que debían llevar a cabo relativo al diagrama de la flecha. Si analizamos ahora las fechas tempranas relativas a los triángulos, ¿cierto? Sobre los nodos, si partimos por la actividad A, tendríamos que la fecha temprana en el nodo 1 sería 0 y la fecha temprana en el nodo 2 sería 4, ¿ya? Y así sucesivamente se va desarrollando por cada uno de los nodos. Ojo que cuando concurre más de una actividad a un nodo, deben discriminar si efectivamente se ocupa la de la actividad C, por ejemplo, si vemos el nodo 4, vemos si se ocupa la corriente que va por medio de la actividad C o la que trae la actividad D. ¿Cómo se hace esto? En el caso más desfavorable, si tomamos la actividad D, esta tiene un comienzo más temprano de 6, ¿cierto? En el nodo 3, que sumado con los 4 relativos a la duración de la actividad D, obtenemos nosotros por este lado 10
Vamos a dibujarlo acá. Obtenemos por este lado 10 días. ¿Ya? Y por el caso de la actividad C, que concurre a este mismo nodo, tendríamos 4, que sería la fecha temprana, el comienzo más temprano, que sumado más los 5 daría un comienzo de 9 días. El caso más desfavorable entonces sería lo que se presenta considerando la actividad D. Por ello es que en este caso se ponen 10 días sobre el nodo 4. ¿Ya? Bien. Bueno, así sucesivamente, ahí pueden ver entonces todas las fechas tempranas que están asociadas a cada uno de los nodos. ¿Ya? Vamos a explicar algunos de ellos que sean un poquito más interesantes, como por ejemplo el del nodo 9. ¿Ya? Al nodo 9 llega la actividad H, llega la actividad I y también llega la actividad ficticia 1. Entonces, si analizamos la actividad H, decimos que serían 13 días más la duración de la actividad H, que serían 14. ¿Ya? Respecto a la actividad I, serían 15 más 2, 17. Por este lado. Y la actividad ficticia, si no mal recuerdan, no aporta respecto a la duración. ¿Ya? Pero sí, esto viene a raíz de la actividad J. ¿Ya? Dado que la actividad J tiene una fecha temprana de 17, el comienzo más temprano, más 5 relativos a la duración de la actividad J, sumarían 22. Y si sumamos en este caso los 22 más 0, obtendríamos 22 por este lado. ¿Ya? Entonces, este es el valor que se considera, siendo el caso, entre comillas, más desfavorable para este nodo. Por eso es que va ese valor en ese nodo. ¿Ya? Bien. Así sucesivamente hasta llegar al final, el nodo 12. ¿Ya? Pasa algo muy similar en este nodo, ya que por un lado tenemos que en base a la actividad L aporta 34 días, en base a la actividad M tendríamos considerados 27 y en base a la actividad O también tendríamos 27 días, siendo el caso más desfavorable el cual aporta lo relativo a la actividad L, ya por todo lo que arrastra anteriormente. Bien, teniendo todas las fechas tempranas, vámonos entonces a las fechas tardías. En este caso, no comenzamos con el nodo 1, que sería nuestro nodo inicial, ¿cierto? Sino que comenzamos por el nodo final. ¿Ya? Partimos por este valor y vamos retrocediendo, entre comillas, hasta el nodo inicial. Entonces, tomamos este valor 34 que se repite en base a este valor que tiene que ver con la fecha temprana. Ahora esta fecha tardía se va restando de acuerdo a la duración de las actividades. Entonces, para el caso de la actividad O, tendríamos 34 menos 2, 32. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Qué casos son más interesantes de analizar? El nodo 8, el nodo 4, en el cual al retroceder, ¿cierto?, confluyen más actividades. Y eso vamos a aclarar un poco. Entonces, ya analizamos O, ahora vamos a analizar en base a la actividad N, serían 32 menos 3 por esta corriente, serían 29.
¿ya? Y en base a la actividad M tendríamos 34 menos 5, 29 también. Sí. Sin embargo, la actividad ficticia también aporta a este nodo y tendríamos que ver cómo le afecta desde las actividades que le preceden. En este caso, vamos por la actividad L, que sería 34 menos estos 4 días de duración, 30, y 30 menos 8 serían 22, que es el que está ya considerado acá. Dado que la actividad ficticia llega acá, tomamos nosotros el menor valor, como la duración es 0, siendo entonces 22 el valor a considerar, dado que es menor que 29 y 29 también respecto a las actividades M y N respectivamente. ¿Ya? Bien. Y el otro caso sería en el nodo 4, en donde tenemos ya acá, si consideramos la actividad E, sería 21 la fecha tardía a considerar, menos 3, 18. Después tendríamos el caso de la actividad F, que sería 20 menos 5, 15. Y por último, lo que viene de la actividad G, que sería en este caso 17 menos 7, 10. Por ende, se escoge el menor valor de estos tres, sin considerar 18 y 15, teniendo en cuenta entonces que ese sería nuestro valor para la fecha tardía. ¿Ya? Bien, esos son como los casos más complicados de analizar. Posterior a ello, cuando ya tenemos el cuadro completo, si se fijan, cuando coincide el triángulo con el cuadrado, en dicho valor, 0 y 0, ¿cierto? Indica que estamos en presencia de, entre comillas, un nodo crítico podríamos llamar, y entre nodo y nodo está la actividad crítica, ¿ya? Las cuales están destacadas en amarillo. De la misma forma pasa con todos los nodos que están asociados a la ruta crítica. Fíjense que gracias a esta actividad ficticia se pudo de alguna forma concatenar la parte superior con la parte inferior de este diagrama. ¿Ya? Esa era un poco la idea y estaba de hecho pensado así. ¿Ya? Bien. Las actividades críticas entonces serían en este caso la actividad B, D, G, J, la actividad F1 relativa a la actividad ficticia, la actividad K y por último la actividad L. ¿Ya? Con todas esas actividades y la suma de ellas, nosotros obtendríamos este valor de 34, lo cual define cuánto demora el proyecto. ¿Ya? Bien. Bueno, hasta acá ustedes tenían 15 puntos al determinar la ruta crítica. ¿Ya? Y 10 puntos al determinar este análisis, ¿ya? Relativo al diagrama de flecha. Y los otros 15 puntos estaban en juego, acá, en donde debían ustedes analizar las fechas tempranas, las fechas tardías y las holguras. ¿Ya? Bien. Si se fijan, CE tiene que ver con los triángulos TL,
tiene que ver con los cuadrados, y al restarle la duración obtendríamos nosotros CL, y al sumarle la duración obtendríamos TE, ¿ya? En el caso de las fechas tardías y las fechas tempranas respectivamente. Respecto a las holguras, tenemos que la holgura total nace de la diferencia entre TL y TE, ¿ya? Tal como se compartió en alguna diapositiva por ahí. Entonces, si tabulaban estos valores, podían obtener de forma automática las holguras totales. ¿Ya? Bien, ahí están todos los ejercicios y los desarrollos correspondientes. Ya, muchachos, esto entonces es lo que yo estoy revisando. Ya. Bien, eso era entonces respecto a la revisión de la prueba. Quiero que sí o sí puedan acceder a esta